Mientras tanto, vamos hasta Ecuador, porque este domingo 9 de febrero se celebran elecciones presidenciales. En 2023 hubo elecciones extraordinarias y digamos que el tiro se repite. Daniel Noboa, presidente, busca la reelección, tiene 37 años, político, empresario. En tanto, enfrente tiene a Luisa González, candidata del Movimiento Revolución Ciudadana, un partido donde se identifica el exiliado expresidente Rafael Correa. Ambos compitieron por la presidencia en 2023. Noboa le ganó a Luisa González en la segunda vuelta. En fin, le agradezco esta tarde la comunicación a Andrés Albuja. Él es analista político e internacionalista en Ecuador. Gracias, Andrés, por la comunicación. Buena tarde. Juan Pablo, muchas gracias por la gentil invitación y bueno, encantado de compartir con ustedes estas primicias respecto a los temas electorales en Ecuador. Son las 7:47 de la tarde del domingo 9 de febrero en Ecuador, al menos en Quito, en la capital. Andrés, ¿cómo ha ido la jornada? ¿Cómo ha transcurrido? ¿Qué has escuchado en los medios locales? ¿Qué dicen los colegas? Bueno, ya tenemos aproximadamente un 10% de escrutinio según fuentes oficiales del Consejo Nacional Electoral, colocando momentáneamente con cifras oficiales, con aproximadamente 47% de los votos a Daniel Noboa y 40% a Luisa González. Una diferencia de 7 puntos porcentuales que obligarían hipotéticamente una segunda vuelta en caso de mantenerse este resultado. Bueno, lo importante es lo siguiente, Sí. la transparencia del proceso, porque aquí quedan muchas dudas. Se habría autorizado un exit poll liderado por alguna persona cercana, con vínculos comerciales, laborales, con el grupo económico a quien pertenece, digamos, la familia del presidente Noboa, lo cual es un grave conflicto de intereses, ¿no? Que no deja Sí. claro la transparencia del proceso. Entonces, Como la eh, empresa que está haciendo los conteos rápidos, ¿tiene relación con la familia de Noboa o cómo? no, la empresa que ha realizado el exit poll, o sea, específicamente eh, hay información que se ha filtrado que aparentemente tendría vínculos comerciales con este grupo económico, ¿no? Entonces, lo importante es ver también la historia de Ecuador, cómo se han desarrollado los procesos electorales y han existido muchas falencias ya en el pasado que deja muy mal parada la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral. Un presunto fraude que se habría cometido durante la época en la que asumió Lenín Moreno, que era el sucesor de Rafael Sí. Correa, que habría perjudicado a su debido momento a Guillermo Lasso, quien después sería presidente, y cuando ganó Guillermo Lasso en las siguientes elecciones, también se habría eh, realizado hipotéticamente un fraude contra Yacu Pérez, otro candidato presidencial. Entonces, así vamos con esta dinámica. Ahora, también, si recordamos el pasado en Ecuador, al padre del presidente actual, Daniel Noboa, también le habrían realizado un fraude hace más de 20 años. Entonces, la institucionalidad democrática del Sí. Ecuador se ha visto muy lesionada. Existió un apagón informático cuando declararon ganador a Lenín Moreno en el año 2017. Entonces, sí, hay que ver todo este contexto, ¿no? Porque evidentemente sí hemos visto una fragilidad en la institucionalidad democrática del Ecuador, Sí. el mismo hecho de no haber respetado la sucesión, el orden constitucional para que lo reemplace a Daniel Noboa, la institución de la vicepresidencia. La Corte Constitucional hace pocos días emitió un dictamen en el que claramente queda evidenciado que se habría violentado el orden constitucional, porque hubo una figura de encargo inventada ahí por decreto ejecutivo de Daniel Noboa. Entonces, imaginémonos solamente si es que hay vulneración en la sucesión constitucional de quién debe reemplazar ante una ausencia temporal y definitiva. Temporal, porque Sí. estaba haciendo campaña electoral Daniel Noboa. Entonces, Bien. obviamente deja más dudas que certezas todo un proceso A lo que te electoral. refieres, Andrés, es que en estos momentos Daniel Noboa, al ser candidato, debió haber dejado el puesto a un lado. No lo digo yo, lo dice la Sí, claro. Constitución y la ley, el Y Código no de lo la hizo. Democracia. Sí, no lo Y hizo, no lo no hizo, lo hizo. evidentemente no lo hizo. ¿Y Y no lo modificó hizo la respetar. Constitución o cuál fue el argumento de Noboa? Bueno, el argumento de Novoa fue basarse en una resolución, un dictamen de la Corte Constitucional anterior a Sí. la expedición del nuevo Código de la Democracia. Entonces,
claro, muy tímidamente la Corte Constitucional terminó diciendo que no siguió el orden constitucional, digamos, y Sí. que era inconstitucional el hecho de haber designado este encargo de la vicepresidencia a una tercera persona sin respetar el hecho de que existe una vicepresidenta elegida en las urnas democráticamente, que no ha renunciado y que está constitucionalmente en funciones, ¿no? Entonces, imaginémonos, solamente con eso ya queda muy clara la fragilidad de la institucionalidad ¿Y democrática. crees, Andrés, que le hubiera restado posibilidad de triunfo a Noboa al separarse de la presidencia en tanto buscaba la reelección? No, en absoluto. O sea, más es un tema aquí de ego y de no respetar la Constitución y la ley. O sea, hay una fricción evidente entre presidente y vicepresidente, pero más expuso Daniel Noboa, porque ¿qué viene de aquí? Hipotéticamente, si ganara la presidencia, puede venir la infracción electoral, tal como dictamina la Constitución y la ley, de no haber respetado, ¿no? Entonces, más se juega en contra de Daniel Noboa. Eh, Puede ser que gane la presidencia, pero que luego no pueda Sí. tomar posesión del cargo. Bueno, obviamente existe un conflicto de intereses. Hay un problema con Ecuador, que sea gobierno de derecha, de izquierda, llámese correísmo, anticorreísmo. El tema es que aquí queda evidenciado que en Ecuador hay una constitución hiperpresidencialista que deja mucho poder al ejecutivo de turno, Ok. que puede hacer y deshacer en todos los poderes del Estado, Uf. ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, participación ciudadana y control social. Y esas son las consecuencias, que se pueden presentar fraudes en diferentes etapas políticas y que benefician al poder de turno. Sí. Estoy platicando con Andrés Albuja desde Ecuador. Andrés, nos quedan tres minutitos aproximadamente. En 2023 hubo una elección extraordinaria. Quisiera que nos recordaras brevemente por qué la elección extraordinaria y cuál es la percepción que se tiene hoy en Ecuador de Noboa, que entiendo tenía un 80% de aprobación, se redujo al 50% en este periodo. La corriente correísta estuvo desde 2007 hasta 2021, llega un nuevo gobierno. En fin, ¿cuál es la percepción hacia Noboa y qué fue lo que ocurrió en 2023? Ya, lo que ocurrió en 2023, una figura que se llama muerte cruzada. Guillermo Lasso, quien era presidente, no pudo terminar la presidencia, ya no tenía gobernabilidad, le iban a seguir un juicio político, activó el mecanismo de muerte cruzada, entonces eso es llamar a elecciones anticipadas y tener solo 6 meses más de gobierno e irse. Eso fue lo que pasó. Se fue Guillermo Lasso, subió Noboa, fue elegido Daniel Noboa. Ok, ahora, respecto a la otra pregunta, ¿cuál es la percepción de Daniel Noboa? Con encuestas realizadas, hay una polarización muy grande entre anticorreísmo por un lado y antinovoísmo por otro lado, porque también hay mucha resistencia al actual gobierno. Pero ¿cuál pesa más? En encuestas es muy claro que 55% hay de anti-novoísmo, es decir, el actual presidente, y 45% de anticorreísmo. Las dos figuras que usan mucha antipatía, ¿sí? Así como tienen electores, también tienen detractores, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las cifras que ha tenido este gobierno actual? Una inseguridad récord en los últimos 20 años, 45 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, cuando la media en 20 años fue 15, ahora es el triple de violencia, de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes. Riesgo país, para medir el tema del clima de inversiones, ¿no? El riesgo país promedio de Daniel Noboa, en un poco más de un año de gobierno, ha sido 1.300 puntos. ¿Cuál ha sido el promedio histórico en los últimos 20 años? 1.000 puntos, ahora es un 30% más alto el riesgo país. ¿Sí? Sí. El precio de petróleo es de los más altos que ha tenido los gobiernos de los últimos 20 años. Tiene un promedio de casi $80 del barril de petróleo porque Ecuador depende mucho del tema petrolero. Es una economía netamente que depende de ingresos petroleros, tributarios y de remesas. Entonces, realmente el balance, ya con métricas, ¿no? Sí. No es positivo. O sea, tanto en temas de economía, seguridad, inversiones, no es positivo para el presidente actual. Por eso ahora llama la atención que hipotéticamente tendría casi 50% de votación en las urnas cuando esa no es la realidad de lo que se ha visto en el país, ¿no? Pero atrás hay una fragilidad institucional que ya la he explicado y que deja más dudas que certezas en la Bien. transparencia del proceso, más aún cuando el exit poll lo realiza una persona directamente vinculada al grupo económico de la familia Nova. Bien, Andrés Albuja, platiqué contigo en 2023, hoy te agradezco la comunicación. Gracias, Andrés, y que todo vaya bien por allá. Un abrazo, buena tarde.
Gracias, igualmente, Juan Pablo. Un fuerte abrazo, gracias. Fuerte abrazo, es Andrés Albuja, analista político e internacionalista en Ecuador. Daniel Noboa, Luisa González se disputan la presidencia hoy y la posibilidad, ya nos decía Andrés, pareciera ser de nuevo para Daniel Noboa en medio de una crisis de inseguridad, una crisis económica y todo lo que nos contó.